Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a un pueblecito perdido a las afueras de la ciudad de Lyon, en Francia, a ver a una hermana. Hicimos miles de kilómetros desde el sur de España hasta allá arriba de Francia para ir a ver a una hermana Freda, que ella es venezolana, pero lleva viviendo muchos años en Francia, y fue una bendición tremenda el poder estar con ella en esa casa tan antigua de montaña de 100 y pico de años. Estuvimos con ella pasando allí creo que un par de días, nos enseñó el huerto donde ella trabaja, sus lechuguitas, sus tomates. Nos cortamos todos recogiendo un día moras, estas moras silvestres, pues nos metimos allí con ella y no sé si vieron, allí hice un par de devocionales. Después de ahí cruzamos todo Francia a lo ancho. Fue un viaje muy pesado y llegamos a San Juan de Luz, que es prácticamente ya una frontera con España, y estuvimos con nuestra hermana Gaviria, Sandra Gaviria, también estuvimos con ella, fue un tiempo muy, muy hermoso. Y bueno, después pues lógicamente con mi suegra, que ya está muy mayorcita, a la cual le mandamos saludos. Ella está viendo el culto ahora mismo junto con Elena. Elena viene el día sábado, Dios mediante. Estuvimos también un domingo, predicando en la iglesia del pastor Walter, la iglesia Revive, allí en Galicia, en Cangas. Y la verdad es que el tiempo, con cualquier persona que hables, hay como una sensación en el ambiente de que los días están pasando más rápidos que nunca. Y la gente se pregunta, ¿es esto normal? ¿Es normal que ya estemos ya en septiembre, que ya prácticamente el verano está finalizando y que nos encontremos nuevamente en el mes de diciembre para darle la despedida a este año? Bueno, los científicos han comenzado a hacer todo tipo de especulaciones y de estudios y han llegado a una conclusión muy interesante, y es que se han dado cuenta de que el mundo, en vez de ir, el universo, en vez de ir cada vez más despacio, está ocurriendo todo lo contrario. Está acelerándose el universo. Los movimientos de la Tierra, de rotación y traslación, cada vez son más rápidos. La meteorología en todas partes del mundo se ha vuelto loca. No sé si han visto las inundaciones de Francia en estos días. Yo estuve hace unos días allí a 48 grados de temperatura, con unos incendios terribles. Ahora está lloviendo. Ha llovido en 4 horas lo que no llueve casi en medio año. Granizos más grandes que la palma de mi mano en toda la costa este de España, en Cataluña, unos granizos enormes, y dicen los expertos que los granizos cada vez serán más grandes. Curioso que la Biblia dice que llegarán a caer granizos del cielo de 45 kilos de peso, de un talento, ¿no? Es decir, que todo se está acelerando de una forma tan terrible, tan tremenda, que dice la Biblia que si esos días finales no fueren acortados, lo que dice el Señor es tremendo. Dice, nadie sería salvo. Entonces yo creo que estamos viviendo en unos tiempos muy interesantes de la historia, donde nunca el universo se ha movido tan rápido como en estos días, en estos años, donde estamos viendo unos cambios, unos fenómenos atmosféricos como nunca antes se habían visto. Y en medio de todo esto estamos viendo cómo también el enemigo, nuestro adversario, el diablo, Satanás, también está como acelerando y produciendo más maldad que nunca. Y está utilizando sistemas para manifestar la maldad, que son sistemas que tal vez no existían hace años atrás, pero que los está usando de una forma tremenda, como por ejemplo el mundo de la tecnología. La tecnología bien usada es una bendición. Y podemos llegar a centenares y a miles y a millones de personas en tiempo real si utilizamos la tecnología para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, la misma tecnología ha atrapado a centenares de niños, de jovencitos, de adolescentes, de jóvenes, que si le quitas el móvil a más de uno hoy en día, es como si le quitaras a un drogadicto su droga. Ya no saben vivir muchos sin su teléfono, sin su celular, como lo llaman algunos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser cautos y darnos cuenta de que muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor no son producto de la casualidad,
sino de una revolución en el mundo espiritual sin precedentes que estamos comenzando a vislumbrar y estamos comenzando a ver que el Señor Jesucristo, y lo digo en serio, viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar, presentar esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, que sea de bendición a todos los que la van a oír y que la atesoremos en nuestros corazones y valoremos el privilegio de poder estar aquí presencialmente o virtualmente escuchando la palabra del Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das de abrir tu palabra, de oír tu voz, escudriñar las sagradas escrituras. Te pido, Señor, que tú nos hables en esta tarde y que nuestros sentidos espirituales se aviven, se despierten para que podamos comprender el mensaje que tú nos quieres compartir en la tarde de hoy, Señor. Ponemos todo en tus manos, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles a una primera porción que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6. Los versículos que voy a leer a continuación, los leía en el devocional que hoy tuvimos. No sé cuántos de ustedes lo vieron, pero en Segunda de Crónicas capítulo 6 se nos habla acerca de la dedicación del templo. Es la primera vez que se dedica un templo, una casa, para que Dios more, para que Dios habite en ella. Nunca, jamás, nadie había construido un templo para el Señor. De hecho, Dios nunca le pidió a nadie que le construyeran una casa, un templo. Durante muchos años, el pueblo de Israel, desde que sale de la tierra de Egipto hasta la tierra prometida, vivieron en carpas, eran nómadas. Y Dios también decidió habitar en el centro de ese campamento en una carpa, el famoso tabernáculo. Ese templo portátil que se montaba y desmontaba, vamos a decir rápidamente, en el cual Dios tenía su gloria, su presencia, se comunicaba con Moisés, allí estaban las tablas de los 10 mandamientos, en fin, todo lo que ustedes saben. Cuando entran a la tierra prometida, hay una población, un lugar que se llama Silo, que es donde colocan el tabernáculo, pero con el paso del tiempo el tabernáculo fue, digamos, desapareciendo, hasta que se levanta un rey, el famoso rey David, que siente un día en su corazón construir un templo para Dios. Se lo comunica al profeta que vivía con él, al profeta Natán, y el profeta Natán, sin consultar con el Señor, sin averiguar si verdaderamente por ahí va la voluntad del Señor, le dice inmediatamente al rey David: haz lo que sientas hacer en tu corazón. Adelante, manos a la obra. Recapacita a los pocos días, el Señor le dice que le traiga un mensaje al rey David y que le diga que no le da permiso, no lo respaldará a la hora de construir un templo. Primeramente, Dios no ha pedido que se haga esta obra, pero en segundo lugar, permite el Señor que se construya, pero no lo va a construir David. David va a ser el que va a diseñar el templo, sus medidas, va a preparar las letras de las canciones, los salmos que se van a cantar en ese templo. Él hace construir una serie de instrumentos musicales, él inventa instrumentos que posteriormente se van a usar en dicho templo. Él acumula cantidades enormes de oro, de plata, de madera, somete a todos los enemigos alrededor para que cuando se construya el templo haya paz y no tengan que estar pendientes de ataques del enemigo, ¿verdad? Y le comunica al Señor que será su hijo Salomón el instrumento, el responsable de construir dicho templo. Ese templo, lógicamente, no se construyó en una semana ni en un par de meses, sino que tardaron 7 largos años en decir: ya está terminado. El capítulo 6 de Segunda de Crónicas nos habla del día que se dedica al templo, el día que se consagra ese templo para el culto a Dios. Y no vamos a leer todo el capítulo, sería bueno que ustedes después lo leyeran en casa detenidamente, pero desde el versículo 17 en adelante encontramos una oración que ese día de la dedicación del templo hace Salomón, y dice así: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra?
He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a tu justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y el de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra por la que diste heredad a tu pueblo. Y así va mencionando distintas calamidades que vinieron en el futuro, como las hambres, la sequía, etcétera, etcétera. Esta es la oración más larga y yo creo que la única y última oración que Salomón hizo en toda su vida. Como alguien dijo, fue una oración larga, una oración preciosa, pero no fue nunca un hombre conocido por ser un hombre espiritual como su padre, ni fue un hombre de grandes oraciones y comunión delante del Señor. Pero bueno, sea como sea, el Señor bendijo ese día esa casa construida en lo alto del monte Moriah, donde vivía Arauna, ¿verdad?, del Jebuseo, se convirtió en el centro religioso para el pueblo de Israel. Ya tenían un lugar físico donde el Señor, a través de la ley de Moisés, les ordenaba subir 3 veces al año, no más, 3 veces al año, para tener comunión con el Señor y llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus sacrificios, etcétera, etcétera. Lo que no sabía Salomón en ese momento que estaba dedicando el templo es que ese templo enorme, precioso, grande, magnífico, sería destruido siglos más tarde por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Sitió la ciudad de Jerusalén. Jeremías llamó durante 40 años al arrepentimiento al pueblo, el pueblo no hizo caso. Finalmente las murallas caen, el templo es saqueado, los tesoros son llevados a Babilonia y ese templo queda destruido por 70 años. 70 años después, el Señor hace un milagro, un auténtico milagro, y fue poner en el corazón de otro rey, en este caso del rey Ciro. Ya había caído el imperio babilónico, evidentemente, y Ciro siente en su corazón, por mandato divino, reconstruir la casa del Señor. Miles de personas regresaron después de 70 años a Jerusalén y reconstruyen, hacen un segundo templo más humilde, más sencillito, pero al fin y al cabo ya tienen su templo. En ese segundo templo nunca estuvo el Arca de la Alianza. Aquel mueble sagrado que representaba la presencia de Dios en el segundo templo nunca estuvo. Fue escondida por el profeta Jeremías y nunca más el pueblo de Israel supo nada de ese mueble. Lo interesante es que ese segundo templo, que fue ampliado de una forma extraordinaria por otro rey, llamado el rey Herodes, también volvió a ser destruido. Ya van 2. Y lo curioso de todo esto es que se destruyó en el mismo día y en el mismo mes, evidentemente no en el mismo año, los 2 templos. En el mes de Teisa
de Ab. En el mes el mes de Ab, el día Teisa, que es el día 9. El 9 del mes Ab fue destruido el primer templo y el segundo templo fue destruido en el mismo día y en el mismo mes. Y desde la destrucción de ese segundo templo no se ha vuelto a construir ningún templo más. Por aquellas tierras han pasado todas las culturas y civilizaciones que ustedes se puedan imaginar, lógicamente incluidos los árabes. Y cuando los árabes conquistaron Jerusalén, pues construyeron mezquitas, ¿verdad? Y allí están en el monte del templo hasta el día de hoy, la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, y los judíos han orado por 2000 años para que se vuelva a reconstruir el templo de Jerusalén. Cada vez que hay una boda, dentro de un paño se mete un vaso, una copa, el novio la aplasta, la rompe, para recordar que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y no se ha podido volver a construir. Cuando un judío construye una casa, hay una parte de la casa que se queda sin encalar, una parte que se queda sin arreglar, para que cada vez que se vea ese trozo sin terminar, recuerden la destrucción del templo de Jerusalén. 3 veces al día los judíos oran para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y el sueño del pueblo de Israel, incluso de aquellos que no son muy creyentes, que digamos, es tener nuevamente un templo al que puedan subir, adorar a Dios y presentar los sacrificios de animales. Vemos, tanto en el primer templo del rey Salomón, como en el segundo templo, que se construyó en los días de Esdras y de Nehemías, que ese templo jugó un papel importante, pero Dios permitió que en 2 ocasiones fuera destruido. Luego fue un templo temporal, no fue un templo permanente, un templo eterno, que se puede ir a visitar en cualquier momento, en cualquier fecha del año, sino eran edificios, templos, que fueron usados por un tiempo por las tribus de Israel, pero que ya no tienen ningún valor porque ni siquiera existen. Saliendo de ese templo, del segundo, los discípulos le dijeron al maestro: Maestro, ¿has visto lo hermoso que tenemos el templo? Cómo es un templo precioso. Los judíos estaban orgullosos de tener su templo. Al fin y al cabo, los judíos solamente podían tener un solo templo, ¿verdad? Y allí en Jerusalén, y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? Miradlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso fue aproximadamente en el año 30 y pico después de Cristo. En el año 70, Tito, enviado por su padre Vespasiano, que era el emperador de Roma, destruyó, quemó el templo y no dejó piedra sobre piedra. ¿Qué te parece? Un templo que fue destruido en 2 ocasiones, un templo temporal, un templo al que entró el Señor Jesucristo y no lo encontró en las condiciones que se esperaba que estuviera el templo. Vengan conmigo, por ejemplo, al Evangelio de Mateo capítulo 21 y vais a ver lo que le pasó al Señor Jesucristo en una de las visitas a ese templo. Mateo capítulo 21, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Hosana, Hoshiana, significa en hebreo sálvanos. Eso es lo que significa la palabra Hosana. Le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y él les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es interesante que a unos pocos metros del templo había, y todavía sigue estando allí, el famoso estanque de Betesda.
del cual nos habla Juan en el capítulo 5 del Evangelio que lleva su nombre. Dice que en ese estanque había multitud de ciegos, paralíticos, enfermos, esperando el movimiento del agua para que el primero que se metiera quedara sanado. ¿Por qué no iban al templo? Cuando el lugar de culto era el templo y no el estanque de Betesda. No tiene ningún sentido ir a un estanque a esperar supuestamente a un ángel que venía de vez en cuando a mover el agua, cuando a 50, 80 o 100 metros como mucho tenían el templo de Jerusalén. ¿Por qué la gente prefería esperar algo que nunca ocurrió, esperando el movimiento del agua en Betesda, y no iban al templo? Porque el templo, como les acabo de leer, el Señor lo definió como una cueva de ladrones. Lo habían convertido en un lugar de negocio, de comercio. Y allí no ocurría nada, no había vida. Ya no estaba la gloria del Señor. Porque permítame decirles que la gloria del Señor, la presencia del Señor estuvo en aquellos lugares, pero el mismo Señor que la puso, el mismo Señor la quitó. Y estando en el cautiverio en Babilonia, el profeta Ezequiel, que estaba en el cautiverio en Babilonia, vio en visión cómo la gloria del Señor se elevaba y se iba del templo, y nunca más vino a ese templo. Ellos iban a un templo donde ya Dios no estaba, creyendo que adoraban a Dios. Ya Dios hacía años, muchas generaciones, que el Señor se había retirado de aquel lugar y no ocurría nada porque no había vida, sino se respiraba muerte. Y Anás y Caifás, que eran el suegro y el yerno, tenían un negocio montado que consistía en vender los animales a las personas que querían venir a sacrificar, hacer algún holocausto, alguna ofrenda al Señor. Y el Señor definió aquello como una cueva de ladrones, donde se comerciaba, donde se ganaba dinero a expensas de un templo que ya Dios había mucho tiempo lo había abandonado. En el momento en el que el Señor lo limpia, de adentro hacia afuera, este es un detalle muy interesante, en el momento en el que el Señor lo declara casa de oración y ya no será más una cueva de ladrones, automáticamente los enfermos, los ciegos, los paralíticos, la gente necesitada comienza a ir y comienzan a producirse milagros en ese templo, porque ahora hay santidad, ahora hay orden, ahora hay limpieza. Empieza la alabanza a brotar espontáneamente en los niños, en los jóvenes. Claro, los religiosos, los profesionales de la religión no estaban acostumbrados al mover de Dios. No estaban acostumbrados a que hubiera un ambiente de libertad, espiritualmente hablando. Y entonces les molestó escuchar a los jovencitos, a la juventud, alabando al Señor en ese templo donde tenía que haber vida, pero que había muerte. Y le dicen al Señor que le diga a esos jóvenes que se callen. Y es entonces cuando el Señor cita un texto bíblico y les dice, la Biblia dice, las Escrituras dicen que de la boca de los niños y de los que maman, Dios perfecciona la alabanza, ¿verdad? Pero la cruda realidad, mis queridos hermanos, es que tanto el primer como el segundo templo fue destruido. Pero fíjense lo que les voy a comentar ahora. Yo sé que ustedes lo saben, solamente se lo voy a recordar. El Señor Jesucristo profetizó la destrucción de ese templo, diciendo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Pero hay un momento en el que Él le dice a sus discípulos, y en ese momento no lo entendieron. Lo entendieron más tarde. Destruid este templo. ¿Y qué más dijo? Y en 3 días será construido nuevamente, será reedificado. Destruidlo. Y en 3 días volverá otra vez a estar perfectamente restablecido. Los discípulos es entonces cuando le dicen, maestro, ¿cómo que en 3 días? 46 años lleva Herodes tratando de ampliarlo, de ponerlo bonito, de ponerle planchas de oro. Los romanos se reían de los judíos porque decían, ¿para qué queréis un templo tan grande, tan bonito, tan lujoso? ¿Y dónde están vuestros dioses? ¿Dónde están vuestras imágenes? Los romanos se reían de los judíos porque decían, nunca hemos visto a un pueblo que construya un templo y lo tenga vacío. Porque ellos estaban acostumbrados a ver a sus dioses, a Júpiter, a Afrodita, a Ceres, a tantos dioses, ¿verdad? Pero se reían de los judíos porque decían, ¿dónde está vuestro Dios? Pero dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, fue cuando entendieron aquella palabra que les había dicho, destruid este, no ese, este templo.
y será reconstruido en 3 días. Y entendieron que hablaba del templo de su cuerpo. Y esto que para nosotros es normal y lo hemos oído 1000 veces, para ellos fue un impacto, porque nunca jamás nadie en la historia, ningún profeta, había comparado al cuerpo humano con el templo, con el Bet HaMikdash de Jerusalén. Nunca. Yo creo que ninguno se atrevió a decir eso porque ni se les pasaba por la cabeza que el cuerpo humano podía ser comparado con aquel edificio tan santo y tan sagrado como lo fue en su momento. Por eso ellos no entendieron en ese momento a lo que se refería con la destrucción y la restauración del templo. Pero alguien años más tarde se convierte y probablemente alguien le dijo esas palabras que el Señor pronunció ese día. Tal vez se las dijo Juan, o Pedro, o Santiago, o María, o cualquier otro discípulo. Y entonces, años más tarde, cuando ya es un gran instrumento en las manos del Señor, y tiene que escribir una carta a una ciudad formada fundamentalmente por gente no judía, sino de origen gentil, se atreve a decir lo que yo les voy a leer en esta tarde, que es una revelación impresionante lo que vamos a leer a continuación. En 1 Corintios, el capítulo 3, el verso 16, Pablo dice, el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, su cuerpo, si tú destruyes, si tú maltratas tu cuerpo, Dios también te destruirá a ti. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. ¿Por qué hay tantas jovencitas que se empeñan en no comer? Porque no se aceptan cuando se ven al espejo. Y el cuerpo no ha sido diseñado ni creado para no comer, sino que la comida es la única fuente de energía que nos entra al cuerpo. ¿Por qué hay tantos jóvenes que han caído presa de las drogas y se están destruyendo totalmente? ¿Por qué hay tanta gente que hace tantas cosas como la droga, el alcohol y otras cosas, destruyendo sus cuerpos? Porque Satanás sabe perfectamente que nuestro cuerpo puede llegar a ser el lugar más sagrado del mundo. Porque puede llegar a convertirse nada más y nada menos que en el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo, que capta este mensaje tremendo, dice, y el Señor os manda que todo vuestro ser, todo vuestro cuerpo, sea guardado irreprensible para la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y dice espíritu, alma y cuerpo. No es que tenemos que hacerle un culto al cuerpo, ¿no? Que es el culturismo, pero que tenemos que cuidar el cuerpo, no te cabe la menor duda. Cuida tu cuerpo, hijo. Cuídalo, ¿sabes? No hagas un culto de tus musculitos, ni dediques más tiempo a tu cuerpo que a tu mente o a tu espíritu, pero tienes que cuidarlo. Porque tal vez ahora eres joven y no te das cuenta, pero cuando seas más mayor te va a pasar factura los excesos y los abusos que hiciste en la juventud, ¿verdad? Y todo lo que te has metido en el cuerpo y lo que has fumado y lo que, etcétera, etcétera, te estás destruyendo el cuerpo. Y el Señor quiere que estemos sanos y fuertes para poder servirle en su reino y en su obra y no seamos gente enfermiza y gente siempre hecha polvo. Ya tiene ganas de servir al Señor, pero no puede porque el cuerpo no la ayuda. En aquella cultura, ya los griegos enseñaron que el cuerpo es la cárcel del alma. La cárcel del alma es el cuerpo. Hay que machacarlo el cuerpo. Sin embargo, la Biblia, la filosofía, la enseñanza bíblica es todo lo contrario. No hay que machacar, no hay que destruir, no hay que maltratar el cuerpo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Y por eso lo peinamos, lo bañamos, lo alimentamos, ¿verdad? Porque hay que cuidar el cuerpo.
Porque es ahora el lugar donde Dios ha decidido morar, dentro de nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos una gran ventaja. El primer templo fue destruido. El segundo templo fue destruido. Fue una casa temporal. Pero nuestra casa, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, no es algo temporal, sino que Dios no se va a ir nunca de nosotros, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie lo va a destruir. Nadie lo va a destruir. Nabucodonosor destruyó el primer templo. Tito destruyó el segundo templo. A nosotros nadie nos podrá destruir, porque incluso aunque este cuerpo se deteriore y termine siendo sepultado, viviremos por la eternidad con un nuevo cuerpo transformado y glorificado por el poder de Dios. Así que, mis queridos hermanos, así como el Señor dio unas instrucciones clarísimas para el mantenimiento, el funcionamiento del templo, también en su palabra encontramos instrucciones clarísimas para que nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente funcione. Había que tener limpieza al templo. Por eso el agua era un elemento tan básico y fundamental en el templo, porque había muchísimos animales que se sacrificaban cada día y el templo tenía que estar libre de moscas, libre de malos olores. Tenía que haber una limpieza impoluta en aquel lugar. Los animales no podían ser llevados a rastras ni a la fuerza, sino tenían que ser llevados despacio, ¿verdad? Porque todo se respetaba, no podían haber ruidos de golpes, de griterías, de martillazos, sino que todo se tenía que hacer con calma, con orden, con reverencia, con respeto, con temor y temblor, porque iban a la casa de Dios. Y por eso dice Pablo en sus cartas: quítense de vosotros la gritería, hombre, las malas palabras, las truhanerías, la fornicación, el adulterio, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quítense de vosotros, ¿verdad? Pues eso, no solamente la gritería, los malos pensamientos. Y nos dice, tenéis que pensar en esto. ¿Por qué? Porque nos da instrucciones claras, concretas y específicas para que podamos vivir en paz. Y hoy en día no todo el mundo vive en paz. Observen a la gente, escuchen sus conversaciones. El mundo está enfermo, hermanos. ¿Notan ustedes eso? El mundo está enfermo. Incluso aquellos que aparentan estar bien están destruidos. Los oyes hablar y están vacíos. Están vacíos, no tienen tema de conversación. Es un monotema, siempre lo mismo, ¿verdad? Están vacías sus vidas. Por eso siempre tienen que estar haciendo cosas. O corriendo, saltando, brincando, me tiro de un parapente o me tiro de un avión. O hago esto, ¿por qué? Porque tengo que tener una subida de adrenalina. Tengo que tener emociones fuertes. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la paz de Cristo. Porque cuando uno tiene la paz de Cristo, yo no necesito que se me suba la adrenalina. Yo lo que necesito es que la paz de Cristo esté siempre en mi corazón. Y me da igual si me emociono o no, la paz de Cristo guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No buscamos sensaciones fuertes para sentirme realizado. Es que ya la búsqueda, en nuestro caso, se acabó. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero así como en aquel templo el Señor dijo, este templo tiene que ser casa de oración, nosotros ahora exactamente igual, tenemos que ser casa de oración, que significa tener comunión constante y permanente con el Señor. Romanos capítulo 8 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada, tenemos acceso con toda libertad a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el templo era un punto de contacto entre el hombre y Dios. Y ahora nosotros, ¿verdad? Que lo tenemos a Él con nosotros y en nosotros. Estas dos preposiciones son muy importantes. Con, en, ¿verdad? Porque una cosa es que Dios esté contigo y otra cosa es que esté en ti. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pues ahora tenemos que tener comunión con el Señor. Y ahora tenemos que cuidar el templo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con buenas conversaciones. Siendo selectivo, diciendo, yo puedo ver esa película, a mí nadie me lo prohíbe, ni mi padre, ni mi madre, ni el pastor, a mí nadie me prohíbe, pero yo decido no verla, porque lo que estoy aprendiendo ahí, lo que estoy metiendo en mi cabeza, no me edifica. No es correcto. No es que me tienen que dar una lista en la iglesia, mira, esto no se puede hacer. Yo no necesito que nadie me dé ninguna lista. El Espíritu Santo que mora en mí da testimonio de que eso que estoy mirando, eso que estoy haciendo, no es del agrado del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
No es que tengo que escribir 100 veces, soy cristiano, el Señor está conmigo, soy cristiano, el Señor está conmigo, el Señor me va a bendecir. No tengo que escribir nada, no tengo que repetir un mantra, ¿verdad? Como en muchas religiones, ¿verdad? Los famosos Hare Krishna, ¿cuántas veces tenían que decir al día Krishna, Hare Krishna, Krishna, ¿verdad? Para tener paz en el espíritu. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque ya Él lo hizo todo por nosotros. Ahora simplemente nosotros es obedecerle, estar en plena comunión con Él, ser selectivos a la hora de decir, yo esto no lo voy a ver. Es que no me conviene, lo puedo ver, pero no me interesa, no quiero verlo. Y como además ahora tengo la capacidad espiritualmente hablando en el Señor de poder decir no y mantenerme en ese no. O decir sí y mantenerme en el sí, porque ahora ya no soy una víctima, sino que ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pues ahora decido que ciertas cosas no las voy a ver, que ciertos lugares no voy a ir, que ciertas amistades no las voy a tener. ¿Por qué? Porque quiero agradar al Dios que llevo dentro. Y por eso no tengo que ir a un lugar para que Dios me hable, no tengo que ir a un lugar para que Dios me bendiga, sino que ahora, aquí, ahora, en tu casa, en la guagua, en el colegio, en la universidad, en un submarino, en una cueva, en la cárcel, donde quiera que estés, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No venimos a la iglesia para visitar a Dios, porque Dios no vive aquí. Venimos aquí para tener comunión, ¿verdad?, los unos de los otros, para aprender de la palabra. Pero yo sé que cuando yo me vaya de aquí, Dios no se queda encerrado aquí. No es como cuando Moisés le dice el Señor, voy a mandar a un ángel para que vaya con vosotros. Porque parafraseando la conversación que el Señor tuvo con Moisés, como yo siga con ustedes, con el comportamiento que lleváis, los voy a terminar destruyendo. Entonces mejor que vaya mi ángel con ustedes, porque... ¿Y qué le dijo Moisés al Señor? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Imagínense por un momento que la Biblia nos enseñara clarísimamente que Dios vive en este local. Yo no me iría nunca de aquí. Yo no me iría. Que mi Dios vive aquí. Pero si yo lo que anhelo es estar con Él, ¿para qué me voy yo a la calle que sé que Él no está allí? Salir de ese paraguas, ¿no? Salir de esa cobertura, de esa protección, ni loco. Estaría siempre lo más pegado a Él, ¿verdad? Como decía David, que estar en su presencia era una delicia, ¿no? Que hasta el gorrión y la golondrina hacían nido cerca de la casa de Dios, porque estar cerca de la casa de Dios era un deleite. Pero gracias al Señor que esa etapa, esa era, por llamarlo de alguna manera, en la que Dios decidió vivir en un sitio, ya no existe. Ahora entienden ustedes el valor que tenía para el judío el templo, que cuando Dios le habla a Jonás para que vaya a predicar a otro país extranjero, como era ir a la ciudad de Nínive, él dice que huía de la presencia del Señor. Y uno dice, pero ¿cómo voy yo a huir de la presencia del Señor si donde yo voy, el Señor va conmigo y en mí? Yo no puedo escaparme de la presencia del Señor. Pero ¿qué era para un judío hace 2000, 3000 años la presencia del Señor? El templo de Jerusalén. Entonces dice, bueno, si aquí está la presencia del Señor y yo vivo cerca del templo, estoy muy cerca del Señor. Si yo vivo en la ciudad de Jerusalén, un poquito retirado del templo, estoy cerca del Señor, pero no tan pegado a Él. Pero si vivo en Samaria, ya no vivo tan cerca. De la presencia del Señor. Pero si yo huyo a Tarsis, al otro extremo del mundo, el mundo conocido,
Estoy huyendo de la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor para ellos era este punto. Aquí no hay presencia, aquí no hay presencia, aquí no hay presencia. La presencia de Dios está aquí. Y si yo huyo en dirección contraria al lugar donde Dios habita, huyo de la presencia del Señor. Pero por ahí dijo el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia, Señor? El concepto de la omnipresencia de Dios, Jonás no lo tenía claro. Tenía otros conceptos claros, pero el tema de la omnipresencia de Dios, él no lo conocía muy bien. Pero nosotros, queridos hermanos, cuando salgamos de este culto en esta noche, el Señor va contigo, a donde quiera que vayas. No importa que vayas a una casa donde tú eres la única cristiana o convertido, el Señor va contigo. No te vayas triste, ni desanimado, diciéndole, bueno, adiós, Señor, adiós. Nos vemos el domingo, Señor. Chao, adiós, Señor. Ay, cuánto te quiero, Señor, chao. Y te vas con esa penita, ¿no?, de mirar así, como cuando uno se va del aeropuerto. ¿No te ha pasado? A ustedes no, porque están en otro nivel espiritual. Yo sé que a ustedes eso no les pasa, ¿no? Pero cuando uno se va, hace así como diciendo, ay, la última miradita, ¿no? La última miradita. Nosotros no tenemos que echarle la última miradita al Señor cuando nos vayamos hoy del culto, porque el Señor va contigo a donde quiera que vayas. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y aunque un ejército acampara contra ti, no tienes que tener miedo, porque Él es tu luz y tu salvación, y Él te acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Dale ese fuerte aplauso a Él la gloria y la honra. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Oramos en esta noche y algunos dirán, pero entonces, ¿se va a construir otro tercer templo en Jerusalén? Sí, se va a construir, pero eso a mí ni me va ni me viene. Porque yo no necesito ir a Jerusalén, a un templo, a visitar a mi Dios. Porque mi Dios está conmigo y está dentro de mí. Aleluya. Y gracias, Señor, porque esta verdad de tu palabra la creemos. Sabemos que tú no mientes, Señor, y tú has decidido morar en nosotros y no salir nunca de ahí, Señor. Vendrán luchas, tormentas, pruebas, dificultades, pero nada cambia la realidad de tu palabra. Tú estarás conmigo y en mí todos los días de mi vida, Señor, y nadie me arrebatará nunca de tu mano. Tú me cuidarás de noche y de día, cuando me levante y cuando me acueste. Cuando entre y cuando salga, tú estarás conmigo y en mí. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aleluya. Veremos tormentas, luchas, pruebas, dificultades. Unos caerán por un lado y otros por otro, pero nosotros permaneceremos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que lo que hacemos para Él no resulta en vano. Sabiendo que tenemos la victoria, aleluya, en el nombre de Jesús. Sabiendo que aunque tuviéramos que pasar por sombras tenebrosas, valles de sombra y de muerte, el temor no se volverá a apoderar de mi vida, porque tú estás conmigo, Señor. Y sé que al final del camino, cuando mi carrera se acabe y haya peleado la batalla, recibiré el galardón, porque en la casa del Señor moraré por largos días. Mientras tanto, Señor, unge mi copa con aceite. Mientras tanto, Señor, renuévanos, levántanos, fortalécenos cada día, para que al final podamos recibir la corona de vida, la cual el Señor dará a todos los que aman. You're dead, that shit is terminal. Only in deeper, too scared to pass. Running on empty, lost in your games. My heart was breaking, yet I took the blame. But something woke up deep in my soul, a quiet whisper that took control. Learned to stand, to hold my own, say goodbye to things I know. Oh, the power I know, it set me free. Letting go of what wasn't meant for me. Found my voice, my strength, my own way to grow. Oh, there's beauty in the power of no.